Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Los niños hoy día van a tener un festín acá adentro. Se van a acordar toda la vida. Están acostumbrados a salir. Hoy día se van a quedar acá porque vamos a hablar de algunas cosas que son bien importantes para la vida de la iglesia y que ellos también necesitan aprender. Pero más allá de eso es porque hoy día el mensaje lo voy a dividir en dos partes en realidad. Entonces por un tema didáctico va a ser difícil que los niños salgan, que entren, que salgan, que entren, entonces es mejor que nos quedemos todos juntos. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un día especial. Tenemos un día en donde vamos además de estar conmemorando de forma especial la resurrección de Cristo, hoy día nosotros vamos a celebrar también los sacramentos. Es decir, vamos a celebrar el bautismo y vamos a también celebrar la Santa Cena. Entonces, de forma especial hoy día, ¿qué queremos hacer? Queremos un poco explicar estos sacramentos, ¿ok? Y vamos a explicarlos por parte. Vamos a explicar primero lo que tiene que ver con el bautismo y luego de celebrar el bautismo vamos a explicar lo que tiene que ver con la Santa Cena y vamos a celebrar la cena. ¿Ok? Así que habiendo dicho eso, les quiero invitar a que por favor abran sus Biblias. Primeramente voy a leer un texto inicial como introducción que está en Colosenses. Así que les quiero invitar a que abran sus Biblias en Colosenses 2, verso 11. 2, verso 11. Mientras tanto, abren las escrituras. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy, especialmente a los familiares, ¿cierto?, de los hermanos, de los amigos que hoy día van a hacer profesión de fe, que van a... Perdónenme, que estoy cerrando algo acá. A las personas que van a bautizarse, sé que hay varios que invitaron a sus familiares. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos, siéntanse muy en casa, ¿ya? Vamos entonces al texto. Hablar del bautismo y de la Santa Cena no es algo fácil, ¿ok? Desde el punto de vista de que hay mucha cosa que decir, pero no podemos también aspirar a decirlo todo, porque esto es demasiado complejo y profundo. Pero sí he tratado de hacer un esfuerzo de poder sintetizar ambas cosas y espero que les surja efecto y les haga sentido para que podamos por lo menos entender la idea global que está por detrás de los sacramentos y podamos también hoy día celebrar los sacramentos con perspectiva, ¿ya? Voy a leer de forma introductoria Colosenses 2, 11 al versículo 15, ¿ok? ¿Con qué versión están ustedes ahí? Reina Valera. Ok, me voy a someter entonces a las multitudes y voy a abrir la Reina Valera. Colosenses 2. Me abre nada. Ahí sí, ahí me abrió. Colosenses 2, del 11 al versículo 15. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, vamos a orar. Dios, queremos pedir que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que podamos ver la verdad de tu palabra.
para que las tinieblas sean disipadas en nuestro corazón y tu luz alumbre y triunfe. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros vamos a Génesis 17, que fue el texto de la lectura alternada, lo que nos encontramos es con un hombre derrotado. Voy a repetir eso. Lo que nos encontramos es un hombre derrotado. Ustedes me podrán preguntar, ¿por qué un hombre derrotado? Veas Génesis 17. Es un hombre de ya 99 años que no entiende las promesas de Dios, que no entiende todavía bien qué significa andar con Dios, que Dios le ha hablado profundamente a su vida, pero que él se equivoca en la forma de relacionarse con él. Es una persona que en el capítulo 16, intentando entender cómo era que Dios iba a hacer de él una gran nación y iban a salir muchos descendientes a partir de él, lo que hace es acostarse con la criada para poder obtener un descendiente que fuera digno de las promesas. Esa persona es Ismael. Eso es de la cultura general y creo que hasta por ahí todos más o menos entendemos de lo que estamos hablando. Pero entonces el capítulo 17 es sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Porque dice el verso 4, en cuanto a mí, eso lo dice Dios, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Tú te has equivocado. Tú no entiendes cómo es vivir conmigo. Tú te caes. Tú malentiendes mis propósitos. Tú buscas vías alternativas para relacionarte conmigo. Tú te das en la cara constantemente, pero en cuanto a mí, mi pacto es contigo. Y eso muestra que la voluntad de Dios de amar, la voluntad de Dios de relacionarse, trasciende a nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso hay que celebrarlo. ¿Entienden? Porque la voluntad de Dios trasciende todo lo malo que nosotros no podemos cambiar. Tú estás lleno de injusticias en tu vida. Tú estás lleno de cosas que no puedes modificar en tu corazón. Te das en la cara constantemente cuando intentas ser mejor y no puedes hacerlo. El pecado se burla de ti porque él te demuestra tres cosas. Uno, estás condenado. Estás condenado a la muerte. Dos, no tienes poder. No tienes poder para vencer el pecado. Y tercero, no puedes sacar el pecado, no puedes exterminarlo de la vida. Está siempre presente. Pero esa no es la palabra final. La palabra final la tiene a Dios. ¿Por qué? En cuanto a mí, mi pacto es contigo. Y el pacto de Dios con Abraham consiste en ¿qué? Si ustedes avanzan en el capítulo 17, está claramente señalado en el verso número 7. ¿En qué consiste, Dios, esto? De que tú, en cuanto a ti, mi pacto es contigo. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto de Dios? ¿Cuál es el compromiso de Dios? ¿Cuál es la alianza de Dios? ¿Cuál es el contrato que Dios ha firmado? Ser nuestro Dios. Ser nuestro Dios. Dios hizo un compromiso consigo mismo de que ningún pecado puede apartarnos de su presencia. Ningún pecado. ¿Para quiénes es esto efectivo? Es lo que vamos a conversar. Pero vean ustedes cómo Dios es radicalmente determinado por sí mismo para amar. Una relación con Dios, vivir con Él, es posible. Y esa es una primera noticia que te quiero decir muy claramente. Es posible, es posible. Pero lo que vamos a notar ahora es que ese pacto de Dios no es con personas individuales e independientes entre ellas. Dios no nos creó para vivir vidas solitarias. Dios no nos creó para que cada uno de nosotros escoja cómo seguir a Dios. Dios no nos creó para vivir la, comillas, religión de forma independiente. Dios nos creó para vivir la vida de fe juntos. Es por eso que Él dice que este pacto que Él hace con Abraham es con Él
con su descendiente o descendencia y con todas sus generaciones. En el corazón de Dios está formar un pueblo para sí mismo. Y dentro de ese esquema es que aparecen los sacramentos. Dentro del esquema de que Dios quiere forjar un pueblo. Y dos son los sacramentos que reconocemos en las Escrituras, que están claramente señalados. El primero de ellos es el bautismo. El segundo de ellos es la Santa Cena. Pero ya Colosenses, que les leí al inicio, que lo escribió un apóstol que se llamaba Pablo, nos señala algo que es magistralmente importante para entender todo esto. Y es que los sacramentos apuntan a una realidad venidera. Y quiero ya también colocar eso aquí ya sobre la mesa. Los sacramentos apuntan para una realidad venidera, que en parte se ha venido cumpliendo, pero que en otra parte no está cumplida aún. Súper importante, ¿ok? Y ustedes ven que en Colosenses lo que Pablo hace es unir dos cosas que nosotros ya conocemos. Una, la circuncisión. ¿Con qué lo une? Con el bautismo. El propio apóstol Pablo entiende que la circuncisión está relacionada con el bautismo. El propio apóstol Pablo. Pero el propio apóstol Pablo también apunta para una realidad superior y futura, que va más allá del bautismo que nosotros celebramos a través de rociar agua sobre alguien. Es algo que viene más allá. Y Pablo termina diciéndolo cuando dice que Jesús en la cruz clavó el decreto que había contra nosotros, exhibiendo a los enemigos públicamente. Lo que Pablo está hablando allí es que, ¿se acuerdan que le dije tres cosas? Nosotros sucumbimos contra el pecado porque Él nos muestra que tiene una condenación sobre nosotros, Él tiene poder sobre nosotros y su presencia nosotros no la podemos sacar. Pues bien, cuando Pablo dice que Él exhibió a los enemigos en la cruz, clavándolo en la cruz el decreto que estaba contra nosotros, lo que Él está diciendo son tres cosas que ya no van a existir más en una nueva creación de Dios. No va a existir la condenación del pecado, no va a existir el poder del pecado y no va a existir la presencia del pecado nunca más, nunca más. Pero para que esto sea realidad, cosas tienen que ocurrir. Y allí necesitamos entrar a cómo funcionaba la circuncisión y mostrarles que, voy a tratar de sintetizar esto, y voy a mostrarles que hay tres principios que la circuncisión cumple, que también están presentes en el bautismo, porque ellos quieren de alguna forma consolidarse en la realidad futura que Dios quiere hacer. Y luego vamos a ir a la Pascua, que es la gran institución que genera la Santa Cena y que también apunta para una realidad futura que es superior. Respecto del punto de vista del mapa conceptual, ¿está claro? ¿Sí? Que no se nos olvide, porque les voy a preguntar después de la salida. ¿Ok? Vamos a Génesis 17 y tratemos de armar esto. ¿Ok? Hay tres principios que acá están. Hay más, ¿ok? Yo escogí tres porque tengo que sintetizar. ¿Ok? Pero hay tres cosas acá que son importantes respecto de la marca de la circuncisión que se van a dar también en el bautismo y que apuntan para algo superior en el futuro. Y la primera de ellas tiene que ver con una palabra que se llama limpieza. Por eso les enfatizo tanto el pecado. Por eso que Pablo también dice que se cortó la parte como pecaminosa, la idea de una limpieza, porque la circuncisión tenía relación con ser limpio. Porque la circuncisión significaba echar afuera aquella parte inmunda y sacarla. Se cortaba el prepucio del hombre y se dejaba afuera. Era un símbolo, ¿ok? En la época el símbolo apuntaba a una segunda cuestión que ya la voy a explicar, pero esa cuestión de la limpieza estaba presente. Y lo que Dios manda hacer, cuando vamos a Génesis 17, es que la gente con la cual se está celebrando el pacto, que en este sentido es Abraham, ellos debían circuncidarse. Y interesantemente, ¿qué es lo que hace Dios? Dios vincula la señal con el propio pacto. Es decir, la señal apunta a la naturaleza del propio compromiso. Fíjense ustedes qué interesante esto. Verso 10. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Este es mi pacto.
Fíjense qué interesante. Primero él dijo que el pacto era que él quería ser nuestro Dios. En el caso de Abraham, yo quiero a Abraham ser tu Dios, el de tu descendencia y el de todas las generaciones que vengan después de eso. Y ahora viene y define pacto como la propia circuncisión. Porque en los sacramentos, o la circuncisión, si vamos más acotado, tienen su sentido de origen y tienen su propia definición, apuntan a la naturaleza del propio vínculo. Es decir, ¿cómo es esto de que vas a ser nuestro Dios, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer si nosotros somos gente impura? ¿Cómo te vas a relacionar con nosotros si tú eres santo? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces lo que está figurándose acá es que Dios está haciendo un compromiso de limpiarnos definitivamente. Pero esto está prefigurado de una forma didáctica en algo más simple. Ellos deben circuncidarse en una primera instancia de la historia. Ellos deben aplicarse la circuncisión para que luego Dios opere una circuncisión que no es de manos de hombres. ¿Se recuerdan Colosenses? Una circuncisión que no es hecha por manos de hombres. Pero para poder llegar a entender a esa circuncisión que Dios va a hacer, primeramente el pueblo a través de Abraham y de su familia tenían que aplicarse esta circuncisión que les simbolizaba la purificación. Y esa purificación, interesantemente, ya estaba prefigurada con sangre. Porque cuando se circuncidaba, ¿qué había? Sangre. ¿Se recuerdan del episodio en donde Moisés está acudiendo al llamado de Dios y va de vuelta a Israel después de estar en el desierto y va con su mujer? Y Dios se le aparece en el camino y dice que Dios lo quiere matar. Un texto que da para hacer otro sermón después. Pero ¿cuál es el punto acá? Dice que la mujer de él toma un pedernal, toma una piedra y corta el prepucio del hijo. ¿Y qué es lo que ella le dice a su esposo Moisés? Tú me eres ciertamente un esposo ¿de qué? De sangre. Es decir, ya en la purificación estaba incluida la idea de que esa purificación implicaba derramamiento de sangre. Limpieza, hay más cosas que decir, obvio, dejémoslo hasta ahí por ahora. Limpieza, primera cosa. Segunda cuestión que está clara aquí en el texto es la cuestión de la consagración. Consagración. ¿Por qué consagración? Porque lo que debía hacer Abraham era aplicar este mandamiento sobre su vida y sobre su casa. Debía consagrar. Eso está muy claramente porque cuando dice que los que no se consagren, los que no se apliquen la circuncisión, ¿qué pasa con ellos? Ellos deben ser apartados del núcleo. Están todos invitados a hacerlo, fíjense qué importante, están todos invitados a ser parte de este gran pacto que Dios hace con la cabeza que es Abraham, toda su casa está invitada, Abraham va y circuncida a él mismo, a Ismael y a todos sus siervos, pero los que no quieran ser parte de esto son apartados. Por lo tanto, Dios reclama a través de la señal la idea de que Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos de Él, pero debemos responder ante su amor y debemos consagrarnos. Dios no impone a toda costa el hecho. La persona tiene que consagrarse, pero debe hacerlo y si no lo hace, no puede estar. Es súper importante porque eso nos señala de que la relación que Dios quiere forjar es una relación que vamos a ver que hay otro principio acá que es perpetua. Esta es una consagración para siempre, pero una consagración en la cual se debe ir. Tú debes ir. Tú debes circuncidarse en el Antiguo Testamento. Tú debías hacerlo. Tú debías traer tu casa. Tú debías ponerla al servicio de Dios. Tú debías colocarte bajo su umbral. Y es interesante porque acá la figura de Abraham como intermediario está potentemente ilustrada. Por lo tanto, la bendición que va hacia Abraham es derramada a toda su casa en la medida que ellos respondan al rito de la señal de la circuncisión, porque a través de ese rito ellos señalaban públicamente y señalaban a toda la gente y a todo su núcleo que ellos tenían una pertenencia exclusiva. La pertenencia exclusiva al Dios del pacto que se ha entregado y que insiste en mantener una relación. Y allí entonces está ese derivado, ese apéndice, que es que le pertenecemos, somos de Él. Y es por eso que esa sentencia de
el Señor hacia Abraham es tan potente. Este es mi pacto contigo, de que yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tuyo al mismo tiempo. Y esto es potente, trasciende totalmente nuestro pecado. Dios está allí insistentemente diciéndonos que nos limpia, que nos consagra y que le pertenecemos perpetuamente. Es lo que Dios quiere hacer. Limpieza, consagración, pertenencia. Esta misma situación es la que se da en el bautismo en el Nuevo Testamento. Porque cuando nosotros transitamos al Nuevo Testamento y vemos el bautismo, lo que vemos es que Dios está figurando también en el bautismo a través del nuevo elemento, que ya no es la piedra que corta el prepucio, sino que es el agua. Estamos viendo qué cosa. Estas tres cosas funcionando. La limpieza, la consagración y la pertenencia. Déjenme explicarles un poco esto. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento ya lo prefiguraban. Y tenemos que citar al profeta necesariamente, el profeta Ezequiel. Vean sus Biblias, Ezequiel 36, 25 y 26. Ezequiel 36, 25 y 26. Ezequiel 36, 25 y 26. Entonces, ¿están allí o no? ¿O les doy un poquito más de tiempo? Ezequiel 36, 25 y 26. Porque nos preguntamos, ¿cómo es que llegamos allá al frente en donde Pablo hace esta unión entre circuncisión y bautismo? ¿Cómo fue que Pablo llegó hasta allá, cierto? Hay varios textos que conducen la mente de Pablo hasta allá. Uno de ellos es este, Ezequiel 36, 25 y 26. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. El factor limpieza. Y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, prefigurando una transformación final que aún no acontece de forma plena. Todo se está prefigurando. En la circuncisión se prefiguraba esta inserción en el pueblo de Dios. ¿Cómo entrabas a este pacto? Entrabas a este pacto circuncidándote. Si no te circuncidabas, no eras parte. La circuncisión era la que te colocaba dentro de la bendición del pacto. Pero esta bendición del pacto estaba prefigurada aún. Era realidad porque efectivamente ellos eran de la nación de la estirpe de Abraham y los que eran extranjeros y se circuncidaban también eran añadidos, pero no había una realidad última aún funcionando. Entonces el profeta, entendiendo esto, dice lo siguiente: ustedes que continúan con un corazón de piedra, ustedes que aún continúan arrastrando inmundicia, viene una limpieza que va a ser definitiva. Por lo tanto, cuando ahora sí aparece Juan el Bautista y apunta, y ahí vamos a Juan, los que han venido para la iglesia y han estudiado a Juan, ¿cierto? Yo los bautizo ciertamente con agua, pero viene uno que los bautiza ¿cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta limpieza apunta a una realidad final en donde el Espíritu Santo viene y opera sobre nosotros, trayendo la limpieza. Primeramente, lo que primero que trae el Espíritu Santo es aplicar sobre nosotros la muerte expiatoria de Cristo, anulando la condenación del pecado. Punto 1. Segunda cosa que hace el Espíritu Santo, nos da el poder para vencer el poder del pecado. ¿Se recuerdan que eran tres cosas? Condenación, poder y presencia. El Espíritu Santo cuando te bautiza, el Espíritu Santo cuando viene a tu vida, cuando tú declaras que Jesús es el Señor y que Él le levantó entre los muertos, lo que hace el Espíritu Santo es llenar tu vida, limpiar tu vida, regenerar tu vida, vivir en ti, pasar a vivir eternamente en ti, perpetuamente en ti, te sella como su propiedad. Eres propiedad de Dios ahora y no le perteneces más ni a tus pecados, ni a tus ídolos, ni a ninguna cosa que te arrastre. Y el Espíritu Santo te sella, te saca toda la condenación,
Por eso que hablamos de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo, pero al mismo tiempo, por eso que el apóstol después dice, sed llenos del Espíritu. A través del Espíritu nosotros quebramos las cadenas del pecado. Es decir, aprendemos a vivir en novedad de vida. El Espíritu Santo nos da la capacidad de vencer las tendencias pecaminosas de nuestro nacimiento, a las cuales nosotros nos debíamos. El poder del pecado. Pero hay una realidad que aún no se consuma, y es la realidad de la presencia del pecado. Y entonces el bautismo está apuntando, la circuncisión primeramente, a esta limpieza que alcanza este primer estado, digamos, este nivel ya más consumado, donde el Espíritu Santo es derramado, pero viene otro más adelante que aún no llega, que es cuando el Señor nos resucite entre los muertos, y entonces en ese momento el pecado va a haber sido exterminado, y el libro de Apocalipsis dice que es todo echado al lago de fuego. El pecado, el diablo y todo es echado, es exterminado para siempre, y el pecado pasa a no ser una posibilidad nunca más. Hoy día, cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo, si bien el Espíritu Santo nos da el poder de vencer, aún tenemos la tendencia y la condición de volver a pecar. Pero la realidad última de pertenencia y de consagración final a la cual le apunta allá la Escritura en Génesis 17 es a un momento en donde nosotros seremos el pueblo de Dios, pero el pecado nunca más podrá ser una posibilidad. Esa es la realidad final a la cual se apunta. ¿Quiénes son las personas que pueden gozar de esto? Primeramente, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Todos aquellos extranjeros, como diría aquí la Escritura, todos aquellos siervos comprados con dinero, decía también la Escritura en alguna parte ahí en Génesis 17, todos aquellos que entendiendo esta realidad, someten su vida, reconocen sus pecados y aceptan el sacrificio de Cristo como personal. Esas personas deben bautizarse. El libro de Hechos lo dice claramente. Pedro está predicando su primer sermón, el Espíritu Santo está siendo derramado y las personas que observan dicen, ¿qué haremos? Dice, arrepiéntanse para el perdón de vuestros pecados. Arrepentirse es la clave para todas las personas que no naciendo en una familia cristiana entienden esta realidad, deben arrepentirse para recibir la realidad superior, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez que yo me he arrepentido, ¿qué debo hacer? Debo venir a las aguas del bautismo para mostrar públicamente que yo soy parte de esta comunidad que Dios está creando para un futuro. Porque Dios está generando un pueblo para el futuro. ¿Cómo yo me inserto en ese pueblo de forma formal, de manera visible? A través del rito del bautismo, diciendo que ha ocurrido algo en mi corazón que ya me transformó y me integró espiritualmente a la familia de Dios, porque la fe fue depositada dentro de mí. Y aquí viene la gran pregunta que todos ustedes se pueden estar haciendo. ¿Y qué pasa con los niños? Y el texto, si es respetado en su forma de actuar, nos muestra claramente que los niños nunca están en un estado de indefinición espiritual. Los niños siempre están bajo la cobertura de sus padres o tutores. Abraham en ese mismo momento toma la piedra, toma el cuchillo, no solo se circuncida a él con 99 años, sino que circuncida a Ismael, que tiene 13, y a todos los que habían en su casa. La consagración es total, porque la bendición que está en la cabeza de la familia no puede ser coartada para quienes están bajo su tutela. Debe permitir que fluya esa bendición. Y fíjense ustedes cómo eso es importante en el Antiguo Testamento. Vean, por favor, voy a después hablar desde Éxodo, pero quiero que vean en Ezequiel 16, 20. Ezequiel 16. Y voy a leer la segunda parte del verso 20 y verso 21. Dice el verso 20 así. Esta es una reprensión que hace el profeta. Y quiero que la vean funcionando porque de esto deriva que nosotros no apartemos a nuestros hijos de esta bendición. Dice el profeta así: tomaste además a tus hijos, a tus hijas, que habías dado a luz para mí. ¿Que habías dado a luz para quién? Para mí. Y se los sacrificaste como alimento.
y se lo sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos, no a tus hijos, para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos, haciéndolos pasar por fuego? No existe la indefinición. Lo que Dios no llena, otros lo llenan. Otros lo llenan. Y el hijo tal vez puede crecer más adelante y puede escoger otro destino en su vida, pero la señal de la alianza debe estar sobre el hijo. Porque los hijos no son nuestros, son del Señor. Por eso que dice el Nuevo Testamento, esta promesa es para ti y para tus hijos. Los hijos están bajo la cobertura de los padres, y los padres que no consagran sus hijos en el bautismo están siendo desobedientes y están apartando a los hijos, están excluyéndolos de una bendición que Dios quiere derramar también sobre ellos. Y aquí es importante porque preguntamos, ¿quiénes deben participar de esto? Las personas adultas que, no teniendo un origen en el pacto, quieren acercarse al pacto. Pero una vez estando en el pacto, una vez estando en el pueblo, deben consagrar a todos los suyos. Por eso que es importante entender que el bautismo por sí mismo no implica salvación, pero implica estar dentro de la alianza de la promesa. Y lo que nosotros esperamos es que esa promesa se efective en el corazón de ellos en su debido tiempo. Lo que nosotros no nos podemos permitir como padres es que ellos crezcan pensando lo que quieren. Si tú crees que Dios es algo bueno para ti, importante para ti, y tu llamado es potente para ti, no vas a querer privar a tu hijo de lo mejor. Y lo mejor es Él. Él es la porción. Hay más textos bíblicos, pero aquí el profeta es claro. Los hijos no son nuestros, son de Él. Y Dios los reclama como suyos. Por lo tanto, Dios está prefigurando en esta circuncisión y Dios está prefigurando en el bautismo un pueblo completamente identificado. Cada miembro está identificado. Cada miembro está marcado. Y en un estado futuro está marcado ¿por qué? Por la regeneración del Espíritu Santo. Por la regeneración del Espíritu Santo. Quiero dejarlo hasta allí por ahora, porque lo que vamos a hacer ahora es efectivamente celebrar el bautismo. Y quiero invitar Éxodo capítulo 12. A los que ya les dio hambre, tranquilos. Hay torta esperándonos para festejar. Éxodo 12. Quiero nombrarles 3 cosas para que vayamos avanzando. 1, exclusividad. Vamos a repetirlo. Exclusividad. Repitan, exclusividad. Exclusividad. 2, libramiento a través de un sustituto. Libramiento a través de un sustituto. Y por último, celebración y memoria. Celebración y memoria. Ya, vamos a Éxodo 12. Ideal sería leer todo el pasaje, pero voy a leer los versículos puntuales, ¿ok? Verso 48. 12, 48. Primero que nada, ayuda de memoria. ¿Se recuerdan cuando se celebró la Pascua? Por primera vez. ¿Fue dónde? En Egipto, ¿cierto? ¿Previo a qué? Previo a la salida, obviamente, al libramiento que el Señor iba a hacer. ¿Cuál era la situación? Estaba la 10ª plaga. ¿Cuál era la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos, ¿cierto? El ángel iba a pasar y iba cobrando la vida de los primogénitos. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios resguarda a su pueblo. ¿Qué es lo que le manda hacer? Le manda a tomar un cordero, a sacrificarlo, uno por familia, y ellos tenían que sacrificarlo y comerlo en su casa, y con su sangre tenían que pintar los dinteles de la puerta. Los dinteles es el marco de la puerta, ¿cierto? Para que cuando el ángel de Dios pasara, viera que la sangre ya estaba cobrada, la sangre por la cual él había sido enviado a cobrar la muerte de los primogénitos. La sangre ya estaba allí, por lo tanto el ángel pasaba de largo.
que es la idea de Pascua. ¿Ok? La idea de pasar. Y pasa y no pasa nada contigo porque el Señor con su sangre está marcándote como su propiedad. Perfecto. En ese contexto voy a reconstruir. Verso 48. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pregunta, ¿la Pascua era para todos sin excepción? No. La persona debía, primeramente, circuncidarse. Y si era un padre de familia, él y toda, queda el tema para que lo conversemos después. Porque no podía participar del sacramento si toda su casa no era consagrada. Porque no estaba entendiendo el pacto. No, la fe nunca es individual, fíjense. Siempre los que están bajo tu tutela deben ser afectados y consagrados. Y esa persona que era extranjera debía entenderlo para poder someterse. ¿Ok? Entonces era exclusivo. Entonces ese sacramento que vamos a hablar, que es la Santa Cena, que la vamos a construir, ¿ok? Tiene un origen y ese origen es exclusivo. ¿Ok? Es exclusivo para quienes ya son parte de esta alianza. Y somos parte de esta alianza desde el punto de vista del Antiguo Testamento con la circuncisión, que luego es el bautismo. ¿Ok? Ya hicimos esa transición con Pablo en Colosenses. 2. Libramiento a través de un sustituto. 13:9. Capítulo 13, verso 9. No. Yo me estoy... Es 12:13. 12:13. Después vamos al 13:9. 12:13. Léanlo ustedes, por favor. Verso 13 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El principio está claro. El ángel iba a perseguir al primogénito. Pero si la sangre de un otro estaba en el dintel, el ángel no cobraba. Y ninguna plaga podía alcanzarte. Por lo tanto, el libramiento es a través de un sustituto. Perfecto. Ahora sí, 12:13. Perdón, 13:9. 13:9. 13:9. Y el concepto acá es celebración y memoria. Vamos a leer juntos el verso... No, ustedes, porque yo tengo otra versión. ¿Ok? 13:9, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Perfecto. O sea, el sentido de esta institución es que nosotros celebremos lo que Dios hizo y nos recordemos de lo que Dios hizo. ¿Cuándo lo hizo espiritualmente hablando? Lo hizo cuando Jesús murió en la cruz y eso fue aplicado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que vamos a la cena ahora? Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Vamos a ver primeramente versos 28 y 29. 1 Corintios 11, versos 28 y 29. ¿Se recuerdan el primer concepto? Exclusividad. Vamos a versos 28 y 29. Lo voy a leer yo en mi versión, ustedes me siguen en la suya. ¿Ya? Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Examínese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Ok, ¿cuántas personas participaron de la última cena? Los 12 discípulos o apóstoles, ¿cierto? ¿Quién de ellos comió y bebió indignamente? ¿Qué le pasó?
fue juicio sobre su vida. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué pasa si yo participo de la cena indignamente? De un punto de vista externo e interno. Expliquémoslo. Externo. ¿Qué pasa si yo participo de la Santa Cena sin pasar por las aguas del bautismo? Estoy comiendo y bebiendo, juicio para mí. ¿Ok? Ese es el plano externo, internamente hablando. ¿Qué pasa si yo participo de la cena y no he entendido el sacrificio de Jesús que es a mi favor, como sustituto por mis pecados? Yo como y bebo, juicio para mí. Exclusividad. ¿Quiénes deben participar? ¿Quiénes deben conmemorar? ¿Quiénes deben celebrar? Los que entienden que han sido librados por un sustituto y ese es Cristo. Y ese es el segundo punto. Fíjense ustedes en Lucas 22. No cierren 1 Corintios, pónganle un marcador ahí y vayan a Lucas 22. En Lucas 22, Mateo, Marcos, Lucas 22, están las palabras del Señor. Lucas 22, verso 20. Mira qué interesante, libramiento a través de un sustituto. Lucas 22, 20. Esta copa, voy al cuerpo primero, verso 19. Esto es mi cuerpo, que por ustedes o vosotros es dados. Hagan esto en memoria de mí. Fíjense qué importante, mi cuerpo que por ustedes es dado. ¿Quién está allí? Nuestro sustituto. Y después Jesús dijo, esta es mi sangre, ¿cierto? Esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Mi sangre que es derramada por ustedes. Ahí está el link entre la antigua Pascua y nuestra nueva Pascua. Cuando venga el ángel de la muerte a ejecutar el juicio del Señor, ¿quiénes serán librados? ¿Por dónde pasará el ángel pero no hará daño? Sobre aquellos sobre quien pese el sacrificio de Cristo, quienes hayan comido su cuerpo y quienes hayan bebido su sangre. No significa quienes hayan participado de la cena como un juego. Estamos hablando primeramente de la realidad interior, quienes hayan entendido que esa sangre fue derramada para perdón de sus pecados y su cuerpo partido por sus transgresiones. Y finalmente, celebración y memoria. Verso 26 de 1 Corintios 11. Volvamos a 1 Corintios. Nos tomamos todo este tiempo porque entendemos que es importante comprender el sacramento. Verso 26. Dice así. Léanlo ustedes. Verso 26. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Perfecto, principio de celebración y memoria. ¿Cuál es la realidad última a la cual apunta todo esto? Déjenme decirles solamente 3 cosas para cerrar esta idea. Primeramente, ninguno de los escogidos faltará en el pueblo de Dios en la consumación de los tiempos. Súper importante. Recuerden que lo que se quiere hacer con los sacramentos y lo que la muerte vicaria de Cristo, lo que Él ya realiza es, ¿qué cosa? Es comprar un pueblo para sí mismo. Dios está redimiendo un pueblo y de ese pueblo no va a faltar ninguno. Tenemos la figura de las 100 ovejas, ninguna de ellas se pierde. Tenemos la figura de los 144.000 sellados, que en un buen entendimiento del Apocalipsis es la totalidad de los escogidos de Dios. Sermón para otro día. Pero principalmente Juan 17, del 12 en adelante, cuando Jesús dice explícitamente, ninguno de los que me diste se perdió. Juan dice que Jesús tenía conciencia de haber realizado su labor de forma que ninguno de nosotros que hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo estaremos ausentes el día de las bodas del Cordero. Todo su pueblo será reunido completamente. Todos. Exclusividad. Están todos. Segundo, libramiento a través de un sustituto. Fíjense qué interesante. Lo que hace el Señor a través de que nosotros bebamos su sangre y comamos su cuerpo
es que de forma espiritual está uniéndonos para que todos les seamos su cuerpo. Y los apóstoles del Nuevo Testamento la tienen clara. Llaman a la iglesia del cuerpo de Cristo. Y dicen que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la plenitud de Él que todo lo llena. Es decir, estamos todos integrados en Él y a través de Él, que es nuestro nuevo Abraham, porque ese es nuestro nuevo intermediario entre Dios, a través de Él la bendición nos fluye de forma plena y nos unifica en Cristo. Por eso que Él es nuestra cabeza. Tercero, celebración. Y aquí me encanta este texto. Apocalipsis 5, del 12 en adelante. Se los quiero leer en la versión NBI. Permítanme y escúchenlo. Apocalipsis 5. ...12 en adelante. Dice que decían a gran voz, dice el texto. Cantaban con todas sus fuerzas. Por eso que escogí esta versión, porque rescata mejor esa idea. Cantaban con todas sus fuerzas. Miren, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y aquí sigue que importante. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén. Los ancianos se postraron y adoraron. Todo apunta para este gran tiempo final en donde todos estaremos y celebraremos finalmente al Cordero que dio su vida. Y ahí estaremos unidos en Él, en su sacrificio, celebrándolo. Y dice que toda la creación, todo cuanto había, interesante la expresión, todo cuanto había en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, exclamaban, digno es el Cordero. Es por eso que la creación espera con ansias el día de la revelación de los hijos de Dios. Porque en la resurrección de Cristo, una nueva realidad se asoma y se proyecta en el futuro, en el horizonte. Y somos todos nosotros completamente restaurados gracias a este sacrificio que nos une. Y allá cantaremos que fuimos librados de Egipto y que nuestros pecados están atrás. Eso celebramos en la cena. Así que vamos ahora, y a mí se me olvidó algo, ¿ok? Vamos ahora a celebrar la cena, pero no antes sin invitar a algunos hermanos adelante que hoy día también se reciben como miembros.